En lo profundo de las montañas, entre laderas yermas ocultas por una niebla eterna, existió una vez un poblado minero llamado Sangre Negra. Hace medio siglo desapareció de los mapas, dejando tras de sí solo túneles abandonados, estructuras carbonizadas y silencio. La gente temía hablar de lo que sucedió. En los archivos, silencio. En la memoria de los locales, solo prohibiciones y miedo. Y todo habría caído en el olvido, de no ser por el primer cuerpo. Un turista, hallado en un sendero con el pecho desgarrado y la columna vertebral arrancada. Pronto apareció un segundo cadáver, luego un tercero. La policía culpó a las bestias salvajes. Los medios lo mencionaron de pasada, pero en los foros clandestinos de Internet se empezó a hablar de los hijos de la sangre, una antigua leyenda que aterrorizaba a los ancianos incluso antes de la revolución. Fue entonces cuando apareció Damian Roscoe, periodista independiente y cazador de anomalías. Tenía millones de seguidores, un dron con cámara infrarroja y una cicatriz de garras en el cuello cuyo origen no revelaba. Pero a Sangre Negra no vino por contenido, vino a por venganza. «Esto no es una bestia», susurró examinando las fotografías de las víctimas bajo luz ultravioleta. «Es un depredador, un pensador, un asesino, con un plan. Junto a él, Lucía, una guía local cuya familia desapareció en esas montañas 20 años atrás. Ella sabe cómo respira esta tierra. Ella recuerda el olor del miedo». Al segundo día de camino, descubrieron una vieja entrada a la mina. Tablada, pero recientes marcas de garras habían roído las tablas por completo. Dentro, símbolos tallados en la piedra, espirales de huesos, piel tensada como un amuleto. «Esto no estaba aquí», susurró Lucía, apretándose contra la pared. «Estuve aquí hace 3 años. Esto no estaba». A cientos de metros de profundidad, encontraron una cámara, antigua como la tierra misma. En el centro, una criatura, encadenada al suelo con cadenas del grosor de un brazo. Era casi humana, pero sus ojos eran dorados, irreales. Miraba directamente al alma. «Al fin habéis venido», graznó. «¿Habéis venido a liberar al Alfa?» Damian no tuvo tiempo de decir nada. Lucía retrocedió bruscamente. «¡Corre! ¡Es uno de ellos!». Pero ya era tarde. Las cadenas se rompieron como hilos. La luz se apagó. El grito de Lucía se convirtió en un estertor. Las paredes se tiñeron de sangre. Damian logró salir, apenas con vida. Pero la criatura se había ido con él. Había estado encerrada 50 años. Ahora estaba libre de nuevo. El Alfa había regresado. Y la caza comenzaba de nuevo. Pasaron 2 días. Lucía estaba muerta. Su cuerpo nunca fue encontrado. Las cámaras de la mina se quemaron por una subida de tensión. El dron desapareció. Solo Damian salió al exterior, ensangrentado, exhausto y quebrado. Sus ojos estaban vacíos, como los de alguien que ha mirado al infierno mismo a la cara. No le dijo la verdad a nadie. ¿Quién le creería? Regresó al hotel del pueblo vecino, se encerró en su habitación y comenzó a editar el video. Las manos le temblaban. Veía cómo lo miraba, como si supiera quién era, como si lo recordara. En la cinta apenas quedaba nada, solo fragmentos de voz, una luz temblorosa y un par de fotogramas de los ojos, dorados y realmente brillantes. Una sola mirada y la pantalla se congelaba. Los algoritmos de YouTube bloqueaban el archivo. Damian comprendió. No es solo un hombre lobo, controla la realidad a su alrededor. Al día siguiente, en el pueblo desapareció una vaca. Luego, 2 adolescentes. Por la mañana, en la casa del granjero, encontraron huellas, como si un lobo del tamaño de un caballo hubiera mordisqueado las paredes. La policía comenzó a rastrear los bosques, pero nadie regresó. Solo un patrullero logró salir, completamente desnudo, histérico, con jirones de piel colgando de sus brazos. Solo repetía una cosa: «Es contagioso. Está dentro. Tiene hambre».
Damian decidió contarlo todo. Hizo un directo. Al principio lo tomaron por loco, pero luego, en la grabación apareció un tintineo de huesos y una sombra. Él no se dio cuenta, pero los espectadores, sí. Los comentarios estallaron. ¿Qué demonios pasó por detrás? Fijaos en el 314, ahí hay una cara. ¿Dónde se grabó esto? El virus se propagó. En una noche, el video acumuló 1.6 millones de visualizaciones. A la mañana siguiente, su canal fue bloqueado. Volvió a las minas, pero allí ya había movimiento. BTRs, todoterrenos negros sin matrícula, helicópteros. Alguien de las altas esferas ya lo sabía. A Damian lo capturaron. No militares, sino hombres sin insignias, con máscaras negras. No hacían preguntas. Sabían quién era. Y tenían miedo, como no se teme a la muerte, sino al despertar de lo antiguo. Despertó en una celda. Frente a él, un hombre de unos 60 años, severo, de uniforme. En su cinturón, una placa con las iniciales SPK. Soy el coronel Strichev. Usted no es el primero que lo abrió, pero al parecer es el último. ¿Qué quiere decir? El coronel suspiró. Hemos estado vigilando esta sangre desde 1946, desde el momento en que el primer infectado masacró a los mineros. Entonces logramos sellar al Alfa en la cámara, durante medio siglo. Pero tú abriste la puerta. Silencio. Estas criaturas no son simples hombres lobo. Son una evolución alternativa. Son más antiguos que la humanidad, capaces de infectar, subyugar y reproducirse exponencialmente. Si no los detenemos ahora, en un mes ya no habrá ciudades, solo manadas. ¿Por qué ocultan esto? Porque no quedaría pánico, solo una carnicería. Y ahora escucha atentamente. No solo sobreviviste, lo mordiste, llevas su sangre en ti. Damian se quedó helado. ¿De qué está? Vas a transformarte, y eres nuestra única esperanza. Tienes su fuerza, pero por ahora está dormida, y solo tú puedes regresar y detenerlo antes de que reúna a los demás. ¿A los demás? El coronel le acercó una tableta. En ella, un mapa. Puntos rojos de las últimas 48 horas. Kazajistán, Alemania, Argentina, Vladivostok, México, Siberia. El Alfa ha comenzado a llamar a otros. El aullido se ha alzado. Comienza la guerra. Pasaron 3 días. Damian ya no duerme. El cuerpo le arde en fiebre. Las articulaciones se le retuercen desde dentro. La piel le pulsa. Los oídos captan sonidos a través de las paredes. Siente el olor del miedo escondido en los cuerpos de la gente. Sueña con el túnel, sangre en los dientes, un hocico en el espejo, no el suyo, sino uno ajeno, primitivo. El Alfa le habla a través del sueño. Eres mío, acéptalo, o te llevaré vivo. El coronel Strichev ordenó aislarlo en un búnker subterráneo, pero en el fondo comprendía que el tiempo se agotaba. Esa misma mañana, en un pequeño pueblo no lejos de la mina, a las 4:12 de la mañana, las cámaras de videovigilancia registraron una extraña manada. Personas, desnudas, a 4 patas. Sus movimientos entrecortados, antinaturales. Los músculos se crispaban bajo la piel. A uno, el rostro se le había derretido como cera. A otra, los huesos le sobresalían de los omóplatos, donde se formaban alas. Entraron en el pueblo en silencio. Y entonces comenzó la primera masacre. 3 centinelas de la patrulla fueron desgarrados en segundos. Uno logró disparar. La bala no atravesó el cráneo de la criatura hombre, solo dejó una abolladura. Los siguientes 40 minutos, las cámaras solo emitían estática. Luego, sangre, gritos, cuerpos arrojados por las ventanas. La gente intentaba esconderse en escuelas, sótanos, iglesias, pero ellos sentían el miedo e iban tras él. Cuando los helicópteros del Ministerio de Defensa llegaron al pueblo, solo quedaban 5 vivos, y de las criaturas mismas, ni rastro, solo garras,
jirones de carne desgarrada y un símbolo negro, tallado en la pared, unas fauces abiertas con 5 dientes. En ese momento, en la celda de aislamiento, Damian tuvo su primera resonancia. Gritó tan fuerte que las bombillas de cristal estallaron. Rompió las esposas. Pulso. 300. La sangre hervía. Los huesos comenzaron a moverse en su interior, como serpientes. Los ojos se volvieron dorados. Veía a través de las paredes. Oía el pulso de los guardias. Olía a la esposa de uno de los soldados, que había entrado con ella en la ducha el día anterior. Casi se transformó. Casi. Pero se arrancó de ello. En un arrebato de furia, destrozó la mitad de la celda, pero no atacó. El coronel vino en persona. Estás al límite, pero te resistes. Esa es la clave. El Alfa habría quemado todo el búnker. Tú eres diferente. No quiero ser esto. Entonces debes destruirlo, antes de que encuentre a los demás. Más tarde esa noche, por canales secretos llegó un mensaje. Segundo Alfa activado. Brasil. Amazonia. Este Alfa no estaba dormido. Había estado vivo todo este tiempo, y recordaba el aullido. Él también lo había oído, y había respondido. Según imágenes satelitales, la zona de la tribu desapareció. 147 personas muertas. Aldea quemada. Cuerpos desgarrados. Al último superviviente le arrancaron la lengua, y en la pared un nuevo símbolo. Garras entrelazadas en forma de círculo. El coronel, presa del pánico, llama a Damian. Estamos perdiendo el control. Ya son al menos 2, pero si se unen, comenzará la guerra de sangre. El apocalipsis no en las películas, sino en la realidad. ¿Qué quiere de mí?, pregunta Damian mirándose al espejo, donde sus ojos ya son dorados. Debes ir a por él, encontrarlo y matarlo, pero no como un hombre. Sino como qué, como él, uno de ellos. Fuerza contra fuerza, sangre contra sangre. Damian se mira al espejo. Una gota de sudor resbala por su frente, pero en su mirada ahora hay algo más. No humano, salvaje, depredador. Entonces abran la puerta y suelten a la bestia. Damian salió del búnker por la noche. Ya no era el hombre que había descendido a las minas. En su interior crecía una fuerza, salvaje, antigua, implacable. Sentía el mundo de otra manera. El cielo sobre su cabeza parecía vivo. Sus oídos captaban el ultrasonido de los murciélagos y su corazón latía al unísono con algo oscuro, hambriento, que despertaba en las entrañas de la tierra. Su objetivo, seguir el rastro del segundo Alfa, el hombre lobo de la Amazonia, y destruirlo antes de que se uniera al primero. Pero ahora no era solo una misión, era una guerra entre especies, entre bestia y bestia, hombre lobo y hombre lobo. Las primeras huellas lo llevaron a una aldea destruida en las afueras de Bolivia. Aquí todo estaba impregnado de sangre. El hedor a descomposición se había adherido a las paredes, y en el suelo yacían cuerpos, retorcidos, calcinados, destrozados. Por aquí había pasado un verdadero Alfa. En uno de los cuerpos, la marca de unas fauces enormes. Los dientes habían atravesado las costillas como si fueran papel. En la frente, tallado un signo, una espiral de garras. Pero lo que atrajo la atención de Damian no fueron los cadáveres. Oía un chirrido bajo tierra. Los hombres lobo no solo estaban en los bosques, cavaban, penetraban en las ciudades desde abajo, creaban nidos. Esa misma noche, en el pueblo vecino de San Mateo, comenzó la pesadilla. La gente estaba en sus casas cuando se cortó la electricidad. Primero se oyó un aullido, uno, luego un segundo, un tercero, después decenas. Y de repente, de las alcantarillas, de los parques, de las minas abandonadas, irrumpieron los hombres lobo. No eran comunes, no se parecían a los humanos. Sus cuerpos estaban deformados, como si los hubieran ensamblado por partes. Algunos con 6 patas, otros completamente cubiertos de protuberancias, otros con fauces adicionales en el pecho.
Eran más de 20. No solo atacaban, cazaban. Cada movimiento era sincronizado, controlado, como si una sola mente los guiara a todos. El pueblo intentó resistir. Los militares abrieron fuego, pero las balas solo los ralentizaban. Un hombre lobo saltó por encima de un tanque entero y desgarró a 3 soldados en un segundo. Otro, derrumbando el techo de un edificio, arrastró a una mujer a la oscuridad. La lucha se convirtió en una carnicería. Y en pleno apogeo, sobre el techo del ayuntamiento apareció él, el segundo alfa. Su pelaje era negro como el carbón, sus ojos ardían con una luz sangrienta. Levantó el hocico al cielo y aulló, y ese aullido se oyó a miles de kilómetros. Su voz penetró en los sueños de los niños, provocó hemorragias nasales en los ancianos, y en los hombres lobo que se escondían por todo el mundo, comenzó una agonía. Sus cuerpos empezaron a mutar. La llamada era de guerra, llamaba a la caza. Fue en ese preciso momento, a través del fuego y la muerte, cuando apareció Damián. Sintió la vibración de ese aullido en su espina dorsal, y su propia carne comenzó a cambiar. Sus huesos se retorcieron, su cuerpo se distorsionó, los músculos se tensaron como cuerdas. Gritaba de dolor, pero en ese grito ya había un rugido bestial. Por primera vez, se transformó por completo. Su pelaje era ceniciento, con franjas escarlatas a lo largo de la espalda, sus zarpas como las de un depredador de sueños prehistóricos, y sus ojos dorados, brillando en la oscuridad. Saltó al fragor de la batalla. Sus garras desgarraban a otros hombres lobo de un solo golpe, uno por la mitad, otro con la columna vertebral rota. Luchaba sin pensar. Lo humano en él aullaba por dentro, pero la bestia disfrutaba de la masacre. Cuando se enfrentó al alfa, el tiempo pareció detenerse. 2 titanes, uno, oscuridad primordial, el otro, una pesadilla viviente escapada de las minas. Se lanzaron el uno contra el otro. Su colisión destrozó la fachada de un edificio. Las garras se encontraron, los dientes chirriaron contra el hueso. El alfa resultó ser más fuerte. Derribó a Damián del techo, lo estrelló contra el asfalto, pero Damián se levantó. Su cuerpo se regeneraba rápidamente. Por primera vez sintió hambre, la llamada bestial de la sangre. Golpeó al alfa en el pecho y le atravesó las costillas, pero en respuesta, éste le mordió el hombro y le arrancó un trozo de carne. Todo a su alrededor se sumió en aullidos y gritos. Pero Damián no era común. Su sangre era diferente. Lo había mordido aquella criatura de las minas, la antigua. Y en el momento en que el alfa desgarró su carne, comenzó el despertar de la segunda forma. Desde dentro, desde las profundidades de sus huesos, brotó una fuerza que incineró todo lo humano. Se hizo más grande, las zarpas más poderosas, los ojos cegadoramente blancos. Aulló, y ese aullido ahogó incluso los gritos del alfa. Los hombres lobo a su alrededor se quedaron inmóviles. Algunos comenzaron a caer de rodillas, a temblar, a morir de shock. Se lanzó de nuevo sobre el alfa, ahora con una nueva furia. Golpe en el pecho, garras en el cuello. El alfa se defendía, pero las fuerzas eran desiguales. Damián le mordió la garganta, desgarrándola, hasta que aquel comenzó a debatirse. Y luego, un solo tirón, y la cabeza del segundo alfa rodó por el asfalto. Se hizo el silencio, pero no la victoria. En ese momento, por todas las frecuencias de los servicios de emergencia de todo el mundo, comenzaron a llegar informes. Nueva York. Ataque. Criaturas desconocidas. Alemania. Un escuadrón entero de fuerzas especiales aniquilado. Japón. Humanoides agresivos han salido de las alcantarillas. Corea del Sur. Más de 100 personas desgarradas en una estación de metro. Y en cada lugar, la misma marca, el símbolo de las garras, y entre ellos, nuevos alfas, hasta ahora dormidos. Decenas. Los hombres lobo ya no se esconden, están avanzando. Y Damián, de pie en el centro de la ciudad destruida,
cubierto de sangre, siente cómo algo aún más aterrador se agita en su interior, porque el primer alfa sigue vivo, y sabe que Damian ha matado a su hermano, lo que significa que la guerra solo acaba de empezar. Damian permanecía entre las ruinas. Su respiración salía en estertores de su pecho desgarrado. Su cuerpo aún palpitaba con la fuerza que había desatado en aquella batalla, pero en su interior no había alivio, solo frío, el presentimiento de un horror mucho mayor. La cabeza del segundo alfa, arrancada por él de la columna vertebral, ahora parecía un trofeo y una maldición. Sentía como una voluntad maligna desgarraba el espacio. El primer alfa lo sabía y había aceptado el desafío. El mundo ya no era el mismo. Los militares intentaron encubrir los sucesos. La ciudad donde ocurrió la masacre fue declarada zona de infección. La gente creía en la mentira, porque la verdad era demasiado monstruosa. Los hombres lobo eran reales y ya estaban aquí. Algunos de ellos no eran simples depredadores, sino portadores de una fuerza ancestral. Alfas, seres capaces de provocar mutaciones en otros. Su sangre no solo transmitía la maldición, sino también la memoria, el instinto, la crueldad. Y cada día, el número de infectados aumentaba. En Costa Rica, una manada atacó un hotel turístico. Las cámaras de seguridad transmitieron imágenes aterradoras. Enormes hombres lobo irrumpían a través de las ventanas, arrancaban a la gente de sus camas, mordían, infectaban, rompían huesos, retorcían cuellos. Uno de ellos, con una cicatriz blanca que le cruzaba toda la cara, resultó ser un alfa de un nuevo tipo, telepático. Controlaba a los infectados como un titiritero, y su objetivo era el caos. En la grabación simplemente miraba a la cámara. Luego, pantalla en negro. En Londres, en el centro del metro, 3 pasajeros comenzaron a gritar y a convulsionar. En cuestión de segundos, sus cuerpos se transformaron en algo diferente, una masa creciente de carne y pelaje. Un minuto después, 3 nuevos hombres lobo se pusieron en pie. Las cámaras registraron cómo uno saltaba sobre una escalera mecánica y aplastaba a 3 personas. Otro se aferró a un niño. La sangre lo inundaba todo. Cuando los servicios especiales llegaron al lugar, no quedaban supervivientes, y solo en el techo de la estación, un mensaje arañado. Se acerca el aullido del alfa. El que nació en las minas asciende a la superficie. Mientras tanto, Damian, perseguido por sus transformaciones, comenzaba a perder la conexión con la humanidad. Oía a todos los hombres lobo. Su hambre, su dolor, su aullido bestial. Oía a los alfas. Sentía dónde se estaban reuniendo. Veía en sueños, uno de pie en el techo de un rascacielos, su piel cubierta de protuberancias óseas. Otro, sumergido en el agua, mordiendo la carne de un tiburón. Un tercero, un niño que había sido pasado por el fuego, y ahora lideraba manadas infantiles. Los hombres lobo comenzaron a actuar como un virus organizado. No solo mataban, capturaban infraestructuras, atacaban fábricas, estaciones de comunicación, centrales eléctricas. En un punto de África, 3 alfas se liberaron, destruyendo una base militar entera. Solo quedaron vísceras y el sonido de su aullido, grabado en el último dictáfono intacto. No son bestias, no son errores, son el futuro. Y tú, humano, eres el pasado que borraremos con nuestras garras. Damian debía decidir en quién se convertiría, de qué lado estaría. Sentía la fuerza en su interior. Su sangre ahora hervía como un volcán. Dentro de él, dormía una bestia más fuerte que cualquiera con la que se hubiera enfrentado, porque en sus genes había una chispa de lo primordial. No lo había mordido una simple criatura de las minas, sino el alfacero, la fuente, y lo oía. En algún lugar profundo bajo tierra, entre podredumbre, piedra, huesos, sonaba la primera llamada, masiva, profunda, enloquecedora, un aullido que hacía temblar las montañas. Y él iba, ascendía a través de las profundidades,
arrancándose del núcleo mismo del mundo. Una figura gigantesca, vestida de oscuridad. Sus huesos brillaban desde dentro, sus fauces podían tragar un coche. Sus garras arañaban la tierra, dejando grietas. Era más antiguo que todo, más antiguo que el lenguaje, un alfa del que incluso las sombras se habían olvidado. Cuando salió a la superficie, en Texas se apagó la luz. El cielo se oscureció. La gente dejó de respirar, no por veneno, sino por miedo. El sonido de sus pasos era el eco del fin. Y los hombres lobo de todo el mundo lo sintieron. Cayeron de rodillas. Sus ojos se encendieron. Todos aullaron, a una sola voz, a un solo ritmo. Era el aullido de su padre, de su líder, de su apocalipsis. Y Damián también aulló. No podía resistirse. Su carne palpitaba. Sus colmillos se alargaban. No tenía elección. Era parte de ello. Era quien podía alzarse junto a los dioses de la sangre, o desafiarlos. Fue al encuentro de la oscuridad. En su camino, ciudades, ejércitos, muerte. Ya no caminaba como un hombre, caminaba como un hombre lobo, y sus garras ansiaban sangre, y en algún lugar lejano, el primer alfa sonreía, porque sabía, en la próxima batalla, uno de ellos caería, y el otro se convertiría en el rey de la noche. La oscuridad se arrastraba por la tierra, penetraba en cada grieta, en cada agujero, en cada ciudad. Pueblos enteros comenzaban a desaparecer. La televisión se apagaba, no por fallos, sino por miedo. Los hombres lobo ya no se escondían. Poseían la noche, poseían las ciudades, poseían el aire mismo. Su aullido no era solo un grito, era una sentencia. Damián cruzaba la frontera mexicana, dejando cenizas a su paso. Ya no intentaba ser humano. En sus ojos desaparecían las pupilas. Solo quedaba una furia ciega. Su cuerpo se cubría de pelaje, pero en su interior aún ardía algo. Una chispa de voluntad. La última frontera entre quien había sido y en quien podría convertirse. Lo sabía. O caería y se disolvería entre el ejército de los primordiales, o alzaría los colmillos contra los mismos dioses de la licantropía. Se dirigía al lugar que había surgido en sus sueños una y otra vez. El Valle de los Lobos. Antaño, un antiguo santuario. Ahora, una zona de exclusión. Hacia allí confluían los alfas. Sentía su olor, una mezcla de moho, sangre y maldición. Se reunían para recibir al primordial resucitado. Alguien que no solo gobernaba, sino que creaba. El padre de todos los hombres lobo. Su regreso debía significar el fin de la humanidad. Al acercarse al valle, Damián encontró a otros. ¿Refugiados? No. Aquellos que habían sobrevivido a la infección, pero no se habían convertido ni en humanos ni en bestias. Sus cuerpos estaban quebrados, su razón medio destruida, pero sentían en él algo más grande. Lo siguieron. Caminaban a cuatro patas, con los huesos al descubierto, sin lengua. Él era para ellos un símbolo, o una maldición o un mesías. Dentro del valle aguardaban horrores. Miles. Hombres lobo de diversas formas y razas. Algunos eran del tamaño de casas, otros con alas, con ojos dentro de la boca, con garras que reemplazaban los huesos. Estaban de pie, formando un semicírculo. Su aullido vibraba en la tierra, pero en el centro había una figura, no un simple alfa. Él, el primero. Piel como lava, rezumando sangre. Altura, casi 5 metros. En la espalda, espinas. El hocico, ni de lobo, ni humano. Era el cráneo de una bestia, cubierto de piel y cubierto de venas. Su mirada, como la oscuridad en la que se ahoga la razón. Sus garras eran cuchillos, cada zarpa, una lápida. Cuando vio a Damián, no rugió, se rió. Así que has venido, el último de los disidentes, hijo de mi aliento. Te esperaba para ver cómo caes. Y entonces comenzó la masacre. Los alfas se lanzaron sobre Damián. Decenas, garras, colmillos, aguijones venenosos, cadenas de carne. Luchó como un huracán, uno,
decapitado, otro partido en dos, un tercero quemado por su fuego interno. Pero eran demasiados. Su carne se desgarraba, sus ojos se inundaban de sangre. Su grito se convirtió en un lamento de otro mundo. Y aún así, avanzaba. El primer alfa observaba, no intervenía, esperaba. Y entonces, cuando Damián cayó de rodillas, con el costado desgarrado, con 3 lanzas de hueso en el abdomen, el primero dio un paso adelante. Cada uno de sus pasos provocaba un temblor en la tierra. Se acercó, extendió sus garras y las apretó contra el pecho de Damián. No eres más que carne, que olvidó que es alimento. Mira. Y le clavó las garras en el pecho. No solo lo atravesó, le arrancó el corazón. Pero Damián no murió. El corazón seguía latiendo en las garras del primer alfa. Palpitaba no con sangre, sino con oscuridad. Estaba infectado, no con una mutación común. Era portador de una fuerza más antigua que el primer alfa mismo. Era negación. El instinto de la bestia, pero al revés. No unificación, sino rebelión. Y entonces Damián habló. Su voz no era la suya, procedía de su interior. Sonaba como el susurro de los hombres lobo muertos. No eres un dios, eres un error, y yo soy tu castigo. Explotó. A su alrededor se alzó una ola de oscuridad, brillante, palpitante. Los hombres lobo comenzaron a quemarse vivos. Su piel reventaba, los huesos se desmoronaban. Incluso los alfas caían, aullaban, se descomponían. El primero retrocedió. Su cuerpo se cubrió de grietas. No esperaba esto. Él, el creador. Pero dentro de Damián había algo que no se sometía a su poder. Entre las cenizas estaba Damián. Su cuerpo ya no se parecía ni a un hombre ni a un lobo. Era una nueva forma de vida. Había absorbido todas las mutaciones, todo el odio, todo el dolor de los hombres lobo, y se convirtió en aquel que devora alfas. Se lanzó sobre el primero, y comenzó la batalla de los dioses. 2 monstruos, 2 encarnaciones del horror. Cada golpe era como una explosión, cada mordisco como el fin del mundo. Se desgarraban mutuamente, la tierra se agrietaba, las montañas se derrumbaban, las estrellas se atenuaban, y cuando el primer alfa se aferró a la garganta de Damián, éste susurró: «Yo no estoy solo». Y en ese momento, de las sombras salieron los supervivientes, no hombres, no lobos, sino nuevos, la progenie de Damián. Se lanzaron sobre los demás alfas, y entonces, en el valle comenzó el día del juicio final. Una guerra por el mundo, por la dominación. Y los hombres lobo de todo el planeta aullaban al cielo, sin saber quién vencería, pero sabiendo una cosa: la humanidad ya no era la cúspide de la evolución. Los gritos llenaron el cielo. El trueno no podía ahogar ese aullido, omnívoro, animal, primigenio. El mundo se estremecía mientras 2 entidades titánicas, Damián y el primer alfa, luchaban en el epicentro del horror, en el corazón mismo del valle, convertido en un infierno en la tierra. Sus golpes rasgaban el espacio. Cada diente arrancado, cada ala desgarrada, cada vientre abierto se convertía en un ritual de renacimiento de una nueva era, la era de los hombres lobo. Damián sentía cada hueso, cada nervio. Sus nuevos instintos ya no pertenecían a un solo cuerpo. Se había convertido en un huracán, un virus, un vengador divino cuyo cuerpo crecía, se cubría de un caparazón, se alargaba en una columna vertebral similar a un látigo que desgarraba todo lo que alcanzaba. El primer alfa gritaba, de ira, dolor y miedo. Sabía que no había engendrado un soldado, sino un asesino de dioses, pero su poder ancestral era monstruoso. Golpeaba con garras, arrancando capas de carne. De su boca brotaban rayos de podredumbre que convertían incluso las rocas en polvo. Sus zarpas destrozaron a 3 de la nueva manada de Damián. Devoró a uno de ellos, arrancándole la mitad del cuerpo y tragándoselo con huesos y todo. Pero por cada caído,
se levantaban 10 nuevos. Mientras duraba su batalla, el mundo a su alrededor se sumía en una locura sangrienta. Ciudad de México cayó. Las calles se convirtieron en arenas de caza. La gente se escondía en las alcantarillas, donde los encontraban hombres lobo ciegos, alargados y húmedos, que emitían chasquidos en lugar de aullidos. Buenos Aires ardía. El ejército luchaba en las calles, pero nuevos alfas atacaron desde el aire. Enormes, alados, con ojos por todo el pecho. Desgarraban helicópteros, arrojaban cuerpos sobre las multitudes. Berlín fue inundada por su propia carne. Allí irrumpió una ajo antigua hembra, cubierta por millones de diminutas larvas licántropo. Cada mordisco transformaba a un humano en 30 segundos. La resistencia duró 2 horas. Luego, solo silencio. Pero no en todas partes quedó oscuridad. Desde Rusia, del territorio de Siberia, surgió una vieja manada. Antiguos guerreros, antaño exiliados. Sus cuerpos eran de metal, fusionado con carne. Su líder llevaba un cráneo de lobo como yelmo. Se negaron a obedecer a los alfas, y ahora, sintiendo la energía de Damián, acudieron a su llamada. Marchaban como un ejército de malditos, con gigantescas hachas forjadas y granadas rellenas de plata y huesos de niños muertos en las primeras guerras de hombres lobo. Su aullido era severo y pesado, como el tañido de una campana antes de una ejecución. Mientras tanto, en el Valle de los Lobos, Damián y el primer alfa se aferraban el uno al otro, arrancándose pedazos mutuamente. Su sangre inundaba la tierra, y de esa sangre comenzaron a brotar nuevos retoños, árboles carnosos de los que nacían pequeños hombres lobo. El grito de un recién nacido sonaba como un coro de almas malditas. El primer alfa rugió, su mandíbula se ensanchó, desgarrando los músculos, y la clavó en el cuello de Damián. Parecía que todo había terminado, pero en ese instante, el cielo se rasgó. De las nubes, con estruendo, una esfera negra se precipitó sobre el valle, cayendo justo entre ellos. La explosión barrió a cientos de hombres lobo, alfas, mutantes. Del fuego emergieron humanos, pero no comunes. Era el escuadrón de la última defensa, creado en secreto, el proyecto Colmillo Omega. Humanos que habían sido infectados artificialmente y congelados para despertar en el momento preciso. Sus cuerpos, mitad lobo, mitad máquina. Sus colmillos, titanio líquido. Su sangre, fuego. Su mente, una sola orden: destruir a todos los alfas. Y comenzaron la carnicería, silenciosamente, sin piedad. Uno de ellos saltó sobre la espalda de una bestia de 10 metros, le clavó una espada sierra y la partió desde el cuello hasta la ingle. Otro disparaba proyectiles explosivos desde su pecho. Eran solo 30, pero cada uno equivalía a un ejército. Su comandante se interpuso entre Damián y el primer alfa. Ambos sois el fin de todo. Uno se convertirá en tirano, el otro en Dios. Yo soy la sentencia. Y activó un dispositivo en su pecho. Comenzó una fusión omnívora. La carne de Damián, la materia del primer alfa y la sangre artificial del comandante Omega comenzaron a atraerse mutuamente. El mundo empezó a crujir. El aire zumbaba. Todos los hombres lobo se detuvieron. Incluso los bebés, recién nacidos de los árboles de carne, se quedaron quietos, porque se estaba produciendo la reunificación de la maldición, su origen y su exterminador. Y en el epicentro surgió una nueva silueta, alta como una torre, de metal, hueso, pelaje e ira, ojos como 2 soles, voz como el susurro de la muerte. No era simplemente un alfa, no simplemente un dios, era el Apex, y su primera orden fue solo una: destruirlos a todos. Los hombres lobo de todo el mundo sintieron una nueva presencia. Sus colmillos temblaron, sus instintos aullaron de pánico, porque había nacido aquel que no era ni lobo ni humano. Era todos y nadie. Y el aullido que resonó entonces cambió para siempre el sonido de la noche. La noche desapareció.
La consumió el resplandor que emanaba del ápex. Sus pasos convertían la tierra en un páramo, en cada poro del cual se absorbía el terror. El viento no soplaba, chillaba. El aire temblaba, como si temiera respirar cerca de él. Todos los hombres lobo, dondequiera que estuvieran, cayeron de rodillas. Incluso aquellos que nunca habían conocido el miedo, los antiguos, los sin nombre, los que huyeron en guerras pasadas, sentían cómo sus colmillos se agrietaban y sus almas lupinas temblaban. El ápex no era parte de la manada, era el fin de todas las manadas. Levantó una mano, dedos de tendones, hueso y metal. Del cielo cayeron fragmentos de maldición, como una lluvia helada, pero en lugar de gotas caían máscaras deformes, con rostros de hombres lobo que alguna vez traicionaron su naturaleza. Quien tocaba tal máscara comenzaba a derretirse desde adentro, convirtiéndose en una masa apestosa de dolor, gritos y pelaje. Los alfas que sobrevivieron se unieron por primera vez en la historia. Aquellos que durante siglos habían luchado, ahora estaban hombro con hombro. El alfa de Siberia, con voz de trueno, cubierto de tatuajes grabados con ácido. El alfa de África, con un cuerpo tejido con huesos de elefantes caídos. El alfa de los Andes, una mujer cuya piel nunca fue carne, sino humo. Reunieron los restos del antiguo clan, los hombres lobo del origen, y se lanzaron sobre el ápex. Él no se movió, simplemente miró, y 7 alfas comenzaron a explotar uno tras otro, como bolsas de sangre. No por golpes, sino por la mirada. Su carne no soportaba su presencia. Reventaban como capullos hirvientes. Pero uno de ellos, el más viejo, nacido antes del cristianismo, antes del fuego, saltó. Clavó sus garras en el pecho del ápex. Su rugido era una antigua oración, invocando al espíritu primordial del lobo. Y sucedió lo imposible. El ápex retrocedió. Su carne tembló. Y por primera vez, aulló. No fue solo un grito de dolor, fue un rugido de furia que encaneció las nubes. Agarró al viejo alfa, lo partió por la mitad y comenzó a devorarlo, como si intentara recuperar una parte perdida de sí mismo. Mientras comía, la tierra bajo él se hinchaba como un forúnculo. De las grietas comenzaron a salir hombres lobo de nueva generación, no nacidos ni convertidos, sino creados. Sus cuerpos eran semitransparentes, como de carne de cristal. Dentro pulsaba sangre, pero fluía en sentido contrario. No tenían ojos, solo bocas, cientos de bocas. De cada una emanaba el grito de un bebé y el estertor de un adulto, fusionados en un solo sonido horrendo. No solo desgarraban a la gente, los absorbían, haciéndose cada vez más grandes. Uno de ellos tragó una base militar entera, estirando su mandíbula hasta 1 kilómetro. El mundo caía, pero había un último bastión. Al sur de Chile, en el cráter muerto de un volcán, se ocultaba el archivo de la Garra, un lugar donde se guardaban antiguos conocimientos sobre la maldición. Y allí, en silencio, despertaban al último de su linaje, el Puro. No era un hombre lobo, pero tampoco un humano. Había nacido para detener algún día lo que era imposible de detener. Su sangre no transformaba, sino que purificaba. Llevaba una máscara de piedra, y su voz sonaba como el eco de miles de voces perdidas en las llamas. Cuando salió del volcán, el cielo respiró. La tierra dejó de palpitar. Los hombres lobos se detuvieron, como si sintieran el fin, y el ápex, por primera vez, se volvió hacia él. Su mirada fue breve. 2 polos, 2 desenlaces. Todo el planeta se congeló, observando cómo 2 figuras se acercaban la una a la otra. Uno, ensamblado de caos, dolor y voluntad. El otro, de silencio, luz e inevitabilidad. Y cuando chocaron, el mundo murió. Y renació. Chocaron y todo desapareció. No había luz, no había oscuridad, no había sonidos. Solo silencio, pesado como el hormigón, y un pulso, sordo como el latido del corazón de un muerto. En el instante en que el ápex se estrelló contra el Puro,
El tejido mismo de la realidad se rasgó como una piel vieja. El espacio se desgarró y el mundo se sumergió en una nada blanca. Pero la nada no significaba paz. Los cuerpos de hombres lobo, humanos, mutantes, todo lo que estaba vivo, comenzaron a entrelazarse, fusionándose en un colosal ovillo de dolor. Las almas gritaban, los cuerpos se golpeaban unos a otros desde adentro, sin distinguir lo propio de lo ajeno. Era un purgatorio, creado en la colisión de una fuerza destructiva absoluta y una fuerza purificadora absoluta. El Apex, liberándose del abrazo del puro, desapareció. Nadie lo volvió a ver, pero permaneció dentro de cada hombre lobo, como un virus o un veneno en la médula ósea, y el puro se disolvió como ceniza al viento. La leyenda decía que su alma ahora vigilaba el mundo desde adentro, a través del dolor, a través del miedo, a través del último superviviente, porque el mundo no murió, cambió. Cuando la luz regresó, en el planeta no quedaba ni una sola ciudad, solo ruinas. Los bosques lo habían devorado todo. Los viejos caminos no llevaban a ninguna parte. La electricidad desapareció. El mundo volvía a regirse por la ley del lobo. Las manadas surgían y perecían. Los hombres lobo mutaban. Algunos se volvieron tan enormes que sus huesos se usaban como soportes para nuevos asentamientos. Otros perdieron la forma, convirtiéndose en sombras carnosas que se fusionaban con los árboles y lloraban por las noches, llamando a otros a la espesura. Los humanos sobrevivían como podían. Eran pocos. Comenzaron a adorar a los hombres lobo, considerándolos no monstruos, sino nuevos dioses. Les temían, les rezaban, les ofrecían sacrificios, niños, ancianos, incluso aldeas enteras. Pero había una historia que se transmitía en susurros. Se decía que en el centro mismo del antiguo continente, en el cráter donde una vez todo explotó, quedaba una figura, erguida, silenciosa, ni hombre, ni bestia, ni dios, simplemente una silueta, cubierta de cicatrices, musgo y colmillos. No se movía, pero a veces sus ojos se abrían, y aquellos que veían esa luz perdían la razón. Se adentraban en la noche y regresaban como lobos. No hombres lobo, sino lobos auténticos, sin palabras, sin recuerdos, solo con un instinto, buscar al Apex. Pero nadie podía encontrarlo, porque estaba en todas partes, en cada susurro, en cada aullido, en cada miedo. Y una noche, muchos años después, en los restos de un viejo satélite, se activó una señal, una transmisión oculta en un código profundo. No han desaparecido. La maldición duerme. Nos estamos preparando. La segunda ola será peor. La transmisión llegó desde Marte. La maldición se había ido al espacio, y los hombres lobo, que una vez conquistaron la Tierra, se preparan para las estrellas. La primera explosión ocurrió en la colonia Eidolon 3, una cúpula marciana diseñada para 12.000 personas. Todo quedó registrado, y antes de que la señal se interrumpiera, la estación envió los últimos 5 segundos de video. Uno de los astronautas mira a la cámara. Tiembla, su rostro desfigurado por el horror. Detrás de él se abre una puerta hermética. De allí se arrastra una criatura, ni humana, ni bestia. Ella aúlla, y aúllan todos los que están cerca. La grabación se corta. La Tierra recibe fragmentos, frases inconexas, sonidos de garras sobre metal, masticación, desgarramiento de carne y una risa, ronca, inhumana. La risa de algo que siente poder, algo que recuerda al Apex. Los científicos intentaron comprender qué era, pero los genetistas, al analizar una partícula de tejido encontrada en el fragmento de la señal, enloquecieron en directo. Uno se tragó sus propios ojos. Otro se arrancó la lengua y arañó en la pared. No es evolución, es el camino inverso. No crecen, se encogen hacia la oscuridad. El tercero simplemente se quedó inmóvil y comenzó a aullar. Una semana después, desde la órbita de Marte llegó otra señal.
sin sonido, solo video, una cúpula muerta, polvo rojo y una silueta, una figura a lo lejos, de pie entre las ruinas. Al principio los científicos pensaron que era una estatua, pero parpadeó. Era el Apex. No solo sobrevivió, se recuperó. Pero ahora era algo diferente. No de carne, no de huesos. Su cuerpo ya no obedecía a las leyes de la carne. Fluía como oscuridad líquida. A veces, en él aparecían rasgos, colmillos, ojos, manos, pero solo por un instante. No necesitaba forma. Era la maldición que había aprendido a caminar. Con él había otros. Eran 7. Caminaban por el desierto, y cada paso dejaba en el polvo la huella de una zarpa, de la cual crecía la mano de alguien, aferrándose al aire. Llevaban en sí los recuerdos de todos los asesinados en la tierra. Su rugido sonaba como miles de voces simultáneamente. Eran los primeros óseos, nuevas deidades entre las bestias. La tierra se convulsionó. Los restos de la humanidad, manadas de hombres lobo mutados e incluso cultos que adoraban al Apex, todos comenzaron a prepararse. Pero, ¿cómo? ¿Quién podría enfrentarse a aquello que había surgido del miedo del propio planeta? La respuesta no vino del cielo, sino del abismo mismo. Un viejo volcán en Islandia, extinto hace mucho, oculto bajo una gruesa capa de hielo, explotó desde dentro, y de allí surgió aquel que no debería haber sobrevivido. El puro. Había regresado. Pero no solo. Con él salieron 4 seres, envueltos en tejidos de luz y ceniza. Sus rostros estaban ocultos, pero de cada uno emanaba un calor como el de millones de hogueras consumidas. Se llamaban a sí mismos los guardianes de la fisura, aquellos que alguna vez se interpusieron entre el mundo de las bestias y el mundo de los dioses. Vinieron para dar una última oportunidad. La apuesta era una: o la tierra perecía, o la llama de la maldición no debía cruzar la atmósfera. Pero ya era tarde. Desde la órbita comenzaron a caer capullos vivientes. Dentro, hombres lobo degenerados, creados no por mordisco, no por nacimiento, sino formados en el odio. Sus cuerpos eran como de cobre y sangre, sus garras, de sonidos que reventaban los tímpanos, y sus ojos no tenían ojos, solo orificios de los que emanaba miedo vivo. La primera batalla se libró en la destruida Seúl. 1.500.000 personas, 500.000 de muertos en una hora. Los vivos comían a los muertos, los perros se convertían en lobos, los lobos en monstruos, los humanos en polvo. El Apex no vino. No era necesario. Todo ya iba según su plan. Pero entonces apareció un niño, de 6 años, solo, sucio, sordo, sin miedo. Se acercó a uno de los capullos, lo tocó, y el hombre lobo aulló como si estuviera muriendo. Cayó y se deshizo en polvo. Todos lo vieron, y comenzó una nueva guerra. Al niño lo llamaron Chispa, y no era un hombre lobo, ni un humano. Era un error de la maldición. 1 año después, el mundo se había convertido en un cadáver llameante, gimiendo bajo el peso de una nueva era. Los océanos se evaporaron en un vapor carmesí. Las lunas se agrietaban como dientes podridos. Los que sobrevivieron no vivían, se aferraban a la existencia, consumiéndose por dentro de miedo. Un miedo real, no el que te deja temblando en el pecho por la noche, sino el que se incrusta en la columna vertebral, haciéndote dudar de tu propia razón. El Apex guardaba silencio. No necesitaba un ejército. Todo lo vivo ya le pertenecía. Pero allí, en el fuego de Sudamérica, nació una protesta. Colombia. En las ruinas de la antigua fortaleza de Medellín, en el fondo de un metro derrumbado, una de las manadas más antiguas, los tánatos, se reunió por primera vez en un siglo. Estaban malditos, supervivientes de la guerra contra el puro. Sus cuerpos estaban cosidos con dolor, colmillos de metal, garras de fragmentos de cerámica, columnas vertebrales incrustadas con esquirlas de reliquias sagradas, arrebatadas a órdenes caídas. Pero tenían un arma, y no era algo creado por manos, era traición.
convocaron al Alfa Ígneo, Herald, el primero de aquellos que renunciaron a la esencia lupina por el poder de los elementos. Él no aullaba, lloraba fuego. Su grito convertía los ríos en lava y los árboles en carbón. No vino para salvar, vino a matar al Apex, no por el mundo, sino por envidia. Chispa, aquel niño, crecía, pero no como un humano. En él no fluía sangre, en él se agitaban granos de tiempo. Cada noche dormía dentro del cráneo de un licántropo antiguo, en la cima del Teide, en Tenerife. Sus sueños eran pesadillas de la maldición, y cualquiera que intentara mirar en su mente, o moría, o regresaba como un lobo, desgarrándose sus propias entrañas. Pero fue precisamente Chispa quien vio en uno de sus sueños dónde se escondía el corazón del Apex. Ya no era parte de un cuerpo, estaba en un nido que había crecido en la órbita de la Tierra, a partir de los restos de estaciones espaciales, satélites y astronautas muertos. Ese nido palpitaba, y con cada latido, en la Tierra nacía un nuevo sonido de aullido, desgarrando la razón. Había que llegar allí. Había que clavar allí una estaca de plata, forjada con el ADN del puro, vertida en la columna vertebral fundida del primer sacrificado. Pero para llegar allí, había que sobrevivir a la batalla de los dioses. Comenzó en Caracas. Herald lideró un ejército de tánatos y silentes, hombres lobo mutados sin rostro que se comunicaban con rugidos en sueños. Eran 4000. Contra ellos se alzaron los antiguos, engendros del Apex, criaturas inmortales que se alimentaban de la energía del planeta. Se movían lentamente, pero cada paso derrumbaba rascacielos. La sangre corría a océanos. Lobos se lanzaban contra lobos. Hombres lobos se desgarraban unos a otros con dientes, garras, jirones de luz y humo. La carne se evaporaba bajo la mirada de los distorsionados. Manadas desaparecían en segundos. Aparecieron los licántropos voladores. Nuevas criaturas capaces de rasgar el cielo con sus garras. Y en esta carnicería, como una lanza en el vientre del planeta, irrumpió Chispa. Volaba en una cápsula, rodeado por 6 santos asesinos, los últimos representantes del linaje de cazadores de hombres lobo. Sus cuerpos eran artificiales, sus almas habían sido robadas a arcángeles caídos. No rezaban, mataban sin remordimiento. Cuando alcanzaron el nido orbital, todo en su interior estaba vivo. Las paredes respiraban, el suelo gemía, el techo palpitaba. Todo alrededor susurraba: Apex, Apex, Apex. Pero él no los encontró allí. Estaba dentro, directamente en el corazón. Su voz resonó en la mente de cada ser en la Tierra, desde una cucaracha hasta un dios. Yo soy el primero, soy el último, soy lo que llamáis mal, pero solo soy una respuesta a vuestra debilidad, vuestro miedo, vuestras plegarias. Soy lo que viene cuando dejáis de ser depredadores. Soy la memoria del bosque, y yo soy vuestro final. En ese momento, la cápsula se abrió. Chispa salió. En sus manos tenía la estaca. Su cuerpo ardía, pero no con fuego, sino con la luz pura de la esencia humana, olvidada desde el principio de los tiempos. Se lanzó al corazón. El Apex aullaba, derrumbaba planetas, rompía el tiempo. Aullaba tan fuerte que las montañas se derretían. Pero la estaca entró, con un estruendo, con un rugido, con el dolor de miles de generaciones, en el núcleo mismo de la maldición. Lo que sucedió después, nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que la Tierra desapareció, y todo comenzó de nuevo. Otros, que el Apex no murió, sino que se escondió en Chispa, que el niño ahora lleva al enemigo en su interior. El tiempo pasó, los lobos todavía aúllan, la noche todavía huele a sangre. En algún lugar de los bosques todavía nacían nuevas manadas, y alguien susurra: el Apex duerme, pero un día volverá a abrir los ojos. 300 años después, estrellas muertas, planetas depredadores. La galaxia pulsa al ritmo de un aullido, y ya no hay mapas que describan el universo,
solo mapas de carne, tatuados en las espaldas de navegantes ciegos. El tiempo ya no fluye. Ruge. Bienvenidos a la era del Apex. Los hombres lobo ya no se esconden, gobiernan. De los restos de la humanidad se han creado resonadores, seres sin boca, pero con una voz audible en todas las dimensiones. Portan las leyendas de aquellos que engendraron a los alfas estelares. Las manadas ya no están atadas a planetas, son armadas. Colonias lunares enteras sirven de recintos para cachorros jóvenes, donde los débiles son quemados y a los fuertes se les implanta en el cuerpo de un cometa para que puedan cazar a través del vacío. Y sobre todo esto, el Apex durmiente, una criatura enorme, sin rostro, cuya sombra abarca un sector entero. Ya no habla, transmite sueños, infectando con ellos a quienes duermen. Hace mucho que no se mueve, pero si miras demasiado tiempo cualquier agujero negro, oirás su respiración. Pero entre este imperio de miedo, nació él, un humano, el último. Nombre: Kai-Os. Apareció de las profundidades de un satélite congelado, Trian, donde se almacenaban millones de embriones hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué sobrevivió? Nadie lo sabe. Pero cuando salió a la luz, todos los instrumentos fallaron, y en el aire quedó un olor a plata y ceniza. En su sangre fluía algo que no debería existir. No simplemente un humano, no un hombre lobo, portador del código de chispa y del puro simultáneamente. El primero en encontrarlo fue un líder caído, el Alpha Logger, que una vez comandó la flota de los lobos vivos en la batalla por la estrella Matar. Ahora estaba ciego, su pelaje incinerado, sus garras reemplazadas por titanio. Sobrevivió a un encuentro con el mismo Apex y comprendió: Kai es la clave, Kai es el despertar, Kai es la amenaza. Quiso matarlo, pero cuando Logger miró a los ojos de Kai, cayó de rodillas y comenzó la rebelión. Miles de hombres lobo comenzaron a sentir un dolor que les era ajeno: la culpa. Oían pensamientos, recordaban quiénes habían sido antes de la maldición. Algunos comenzaron a transformarse de nuevo en humanos. Los llamaban los revertidos. Por esto los mataban. Su carne era impura, su mente corrompida por la luz. El Apex sintió la amenaza. Por primera vez en 300 años, su cuerpo se movió. Abrió los ojos, y de sus pupilas salieron devoradores de sueños, criaturas que se alimentan de recuerdos, capaces de succionar la historia de cada átomo. La primera en ser destruida fue la flota de los rebeldes en el satélite Geon. Ni siquiera tuvieron tiempo de aullar. Simplemente dejaron de existir, como si nunca hubieran existido. En los archivos desaparecieron incluso sus nombres, pero Kai sobrevivió. Y ahora no buscaba simplemente un arma. Buscaba el veneno lunar, una antigua sustancia biológica capaz de reescribir el código del Apex, convertirlo en la bestia primordial que se puede acorralar, quebrar y matar. No iba solo. Con él, los indivisos, 3 seres que una vez fueron dioses de la muerte. Ahora se habían cosido el dolor humano, convirtiéndose en monstruos sin identidad, sin voluntad. Solo un objetivo: la muerte del Apex. Con ellos, la flota errante, Canto de Huesos, miles de naves, construidas con los esqueletos de bestias muertas, movidas por rituales implantados en sus paredes. La persecución comenzó. Las manadas del Apex los seguían de cerca, sembrando el espacio con un nuevo aullido. Dondequiera que pasaba Kai, en los planetas comenzaba un estallido de rebelión. La arena se alzaba contra el cielo. Los lobos se devoraban unos a otros, sin entender a quién escuchar: a su alfa, o a la voz en la sangre del muchacho. Y en ese momento, el Apex pronunció por primera vez el nombre de Kai. En todos los puntos de la galaxia, la palabra fue fuego. Rasgaba la atmósfera, quemaba a los niños, pero ya era tarde. Kai encontró el veneno lunar, entró en el interior de la bestia. Dentro del Apex no había nada, y al mismo tiempo lo había todo. Su cuerpo era simultáneamente cosmos y vacío, un organismo vivo y una fortaleza en ruinas,
un laberinto infinito de células, huesos, coágulos de energía y sombras. Cada paso de Kai resonaba como un eco en millones de almas, traspasadas por su voluntad. Ante él se desplegó una arena, tejida de sangre y oscuridad. A su alrededor giraban sombras hambrientas, imágenes de aquellos a quienes el Apex había devorado y sometido para siempre. Aullaban, rugían, se lanzaban sobre Kai con garras y dientes, pero cada vez él los disipaba con el veneno lunar, una espada resplandeciente capaz de cortar no solo la carne, sino también la esencia. Kai sabía, para vencer no bastaba con destruir el cuerpo, había que quebrar el núcleo de la maldición. El corazón del Apex latía al ritmo de un dolor antiguo, y cada uno de sus latidos enviaba una onda de choque a la mente de Kai, cortándole la respiración y obligándolo casi a rendirse. Pero aquí, en las profundidades de este monstruoso organismo, el tiempo fluía de otra manera. En cada instante se desarrollaba una eternidad. De repente, de la sombra emergió el Apex, no como una bestia, sino como algo superior, aterrador, de inmenso poder y locura. Sus ojos ardían con el abismo, sus dientes brillaban con plata negra, y su voz resonaba como el fragor de un trueno. «No eres más que una mota de polvo en mi caos. Eres una luz perdida que apagaré». Comenzó la lucha. El Apex se lanzaba en oleadas de destrucción. Las células se comprimían, explotaban como estrellas, liberando un núcleo de lobos que luchaban entre sí en su interior. Kai esquivaba, absorbiendo el dolor a través del veneno lunar, y en cada golpe respondía con un destello de luz, una explosión de esperanza y fuerza. A su alrededor estallaban batallas de miles de seres, batallas dentro de la batalla, donde los hombres lobo luchaban contra sus propios miedos, y la conciencia se desintegraba en pedazos. Kai comprendió que para quebrar al Apex debía sacrificarse, fusionarse con la maldición para quemarla desde dentro. A través de todos los gritos, rugidos y confusión, Kai alzó la espada, y con un grito que desgarró el universo, clavó el veneno lunar directamente en el núcleo. La luz explotó 1000 veces, devorándolo todo a su alrededor. El Apex emitió un último aullido, no bestial, sino humano, lleno de dolor, arrepentimiento y un amor olvidado. Y silencio. Cuando el humo se disipó, solo quedó una figura, quemada, pero viva. Kai. Su cuerpo brillaba con una nueva luz, una mezcla de alma humana y poder bestial. Se convirtió en aquel que trajo la paz, pero a costa de un sacrificio increíble. Ahora era el nuevo Alfa, guardián del equilibrio entre la bestia y el hombre, la luz y la oscuridad. Cuando el silencio volvió a envolver la galaxia, pareció que el aullido había terminado. Pero en cada viento, en cada susurro de la noche, en cada bestia aullante, sonaba la misma antigua verdad. La batalla entre la luz y la oscuridad es eterna. Kai se convirtió en el nuevo Alfa, pero su camino apenas comienza. En algún lugar de las profundidades de la conciencia de cada hombre lobo, el Apex despierta como el susurro de una amenaza olvidada. Y ahora, cuando las estrellas nos miran y la oscuridad se prepara para una nueva ofensiva, ¿quién eres tú, enemigo o protector? En un mundo donde las fronteras se desdibujan, la elección es tuya. Si quieres saber qué sucederá después, sumergirte en misterios aún más oscuros y batallas sangrientas, únete a nuestra tribu. Suscríbete al canal, dale a like y activa la campanita, para no perderte la continuación de la historia, donde el miedo se convierte en realidad y los hombres lobos salen de las sombras. El aullido de los lobos ya se oye. Escúchalo con nosotros.